Conocer los diferentes tipos de tratamientos para la diabetes y las medicaciones según el riesgo. Si se tratase de insulina, saber en qué cantidades administrar para recomendar al paciente mantener el nivel de azúcar en sangre en el rango normal o cerca del rango normal. Temas a desarrollar: tratamientos con pastillas, antidiabéticos orales, tratamientos con insulina, educación para el tratamiento. El tratamiento de la diabetes es un tratamiento muy complejo en el sentido de que tiene varias partes y es importante cumplirlas todas ellas para que lleguemos a un buen control metabólico en estas personas con diabetes. Como todos conocen, la alimentación es la base. Luego está la práctica regular de actividad física, el tratamiento con las pastillas, antiguamente llamados antidiabéticos orales, y el tratamiento con insulina. Pero ¿qué engloba a todo este tratamiento? Es la educación. No se puede tener éxito en el tratamiento si no hay una educación al mismo tiempo. Y no tenemos que olvidar también los factores que acompañan a la diabetes, que deben tener un tratamiento específico. Aquellas personas que tienen diabetes y tienen presión alta, o aquellas personas con diabetes y que tienen obesidad o que tienen ya alguna complicación crónica. Si nosotros vamos a hablar del tratamiento con pastillas o antidiabéticos orales, vamos a tratar de ceñirnos ahora en aquellos que tenemos dentro de nuestra institución, dentro del Ministerio de Salud, y son los que podemos utilizar con las personas con diabetes que acuden a nuestros servicios. Tenemos del grupo de las biguanidas a la metformina, que como ustedes saben es el tratamiento de elección en primer lugar en la diabetes tipo 2. La metformina es una droga muy noble que tiene algunos efectos colaterales, pero que sobre todo tiene muy buena acción en aquellas personas diabéticos tipo 2 y con sobrepeso u obesidad. La metformina tiene algunos efectos a nivel gastrointestinal, que es lo que podríamos decir que a veces no tolera la persona. Puede dar un poquito de sabor metálico, un poco de pesadez en el estómago y sobre todo a nivel intestinal, que puede producir un aumento de gases intestinales e incluso de deposiciones más frecuentes, y ese suele ser un motivo por el cual se suspende esta medicación en las personas con diabetes. ¿Qué dosis nosotros utilizaríamos en una persona diabética tipo 2 de metformina? Hay que recordar las presentaciones de la misma. Hay comprimidos de 500 miligramos, de 850, y están los comprimidos de liberación prolongada, que vienen de 500 LP, 750 LP o 1000 LP. Se inicia siempre con la dosis mínima necesaria para alcanzar el objetivo que tenemos en el control metabólico, que sería un medio comprimido de la de 850. Siempre debe administrarse con las comidas, en el medio de una comida o justito al terminar la comida, que puede ser desayuno, almuerzo o cena. Muchas veces cuando estas personas no toleran la metformina común, vamos a decir la de 850 o la de 500, se puede pasar a la de liberación prolongada y eso tiene muchísima mejor tolerancia. Prácticamente no tiene contraindicaciones el uso de la metformina, excepto cuando la función renal ya está muy deteriorada. En ese caso, como todos sabemos, si está deteriorada la función, hay que ir pensando en pasar el tratamiento ya a insulinoterapia. Otro de los antidiabéticos orales que tenemos la posibilidad de utilizar acá en nuestra institución, en el Ministerio de Salud, son estimuladores de la secreción de insulina, donde entra la glimepirida, ¿verdad? La glibenclamida es el antiguo que ya no se utiliza hoy día, pero la glimepirida sí, que viene en una presentación de 2 y 4 miligramos. Es una de las ventajas que ofrece la glimepirida con respecto a las sulfonilureas de generación más antigua es que tienen una acción de 24 horas, por lo tanto se administran solo una vez al día. Puede administrarse previo al desayuno, previo al almuerzo, generalmente esos son los dos horarios más recomendables.
Con 15 minutos antes que se administre ya es suficiente y la dosis va desde medio comprimido del de 2 miligramos, que sería 1 miligramo, hasta como máximo 4 miligramos. No hay que seguir aumentando la dosis porque no se va a tener mayor efecto y sí se puede tener ya un efecto colateral no conveniente, como es la producción de hipoglucemia, porque la glimepirida produce hipoglucemia. Entonces hay que ser cautos. Hay que explicarle muy bien a las personas que utilizan glimepirida que tienen que hacer todas sus comidas, que no tienen que saltarse ninguna, hay que hacer desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena y antes de dormir una colación para evitar ese trastorno que ocasionaría la hipoglucemia. La dosis puede empezarse con lo mínimo e ir aumentando según tolerancia y necesidad hasta 4 miligramos. Se puede combinar perfectamente con la metformina, que sería la terapia combinada. Otro de los antidiabéticos orales que también tenemos la posibilidad es del grupo de los inhibidores del DPP-4, que es la sitagliptina, que es lo que tenemos acá en la institución. La sitagliptina viene de 50 y de 100 miligramos. La dosis óptima plena es 100 miligramos, se administra también solo una vez al día y el horario puede ser predesayuno, prealmuerzo o precena. También puede ser combinado con los otros antidiabéticos orales. En realidad no tiene muchos efectos colaterales, es también una droga muy noble y que funciona bastante bien. Está contraindicada cuando hay también deterioro de la función renal y de la función hepática, que estas dos circunstancias siempre hay que tener en cuenta que ya son como para utilizar insulinoterapia como tratamiento. Dentro de lo que es el tratamiento con antidiabéticos orales, hoy tenemos también una serie de medicaciones nuevas que no la contamos todavía dentro del Ministerio de Salud, pero que siempre es importante conocerlas. Por lo tanto, uno tiene que estar al tanto de esas nuevas innovaciones. Hay otros inhibidores del DPP-4 como la linagliptina. Hay también otros que funcionan muy bien y que tienen ventajas a nivel cardiovascular o a nivel renal, que es todo el grupo de las dapaglifosinas, empaglifosinas, que hoy día, como son tan nuevas, son aún muy costosas, pero que en algún momento vamos a poder tener también la oportunidad de contarlas dentro de nuestro stock de medicamentos. El tratamiento de la diabetes, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, también puede ser realizado con insulina. Acuérdense que ahora estamos conmemorando los 100 años de la insulina. 100 años de insulina, 100 años de vida, y eso es demasiado importante. Para hacer un tratamiento con insulina, uno tiene que conocer cómo clasificar las insulinas. Las insulinas se clasifican de acuerdo a su origen, de acuerdo a su tiempo de acción, de acuerdo a su presentación. Si pensamos en el origen, hay que conocer que existen aquellas de origen animal y las que son análogas o similares a la insulina humana. Las de origen animal prácticamente ya no son utilizadas y nunca luego la tuvimos aquí en el Ministerio de Salud. Las humanas sí. Y de acuerdo a la acción, que eso es importantísimo para poder prescribir, existen insulinas de acción ultra rápida, acción intermedia y acción prolongada. El tratamiento con insulina generalmente se empieza con una insulina de acción intermedia o prolongada. ¿Cuáles son nuestros ejemplos en este tipo de insulina? La de intermedia es la conocida por todos, la NPH. La insulina NPH, que es una insulina de acción intermedia, es la que elegiríamos como primera opción en los esquemas de insulina. Dentro de los esquemas que tenemos como opciones para la insulinoterapia, el más básico de todos es cuando utilizamos insulina de acción intermedia o NPH. Esta puede ser administrada 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena, porque tiene un periodo de absorción que va entre 30 a 40 o 45 minutos. Por lo tanto, cuando la persona ya está ingiriendo alimentos, ya empezamos a tener un poquito de niveles dentro de la sangre que se van a hacer cargo de la glucemia que va a subir posterior a las comidas.
Esta insulina puede ser combinada tanto con la ultra rápida como la insulina de acción rápida. Por lo tanto, pasaríamos ahí al segundo esquema de insulinoterapia, que sería el de doble mezcla, donde se puede utilizar predesayuno mezclando la NPH con la insulina de acción rápida, también conocida como insulina cristalina por el aspecto transparente que tiene. Y precena también se hace el mismo esquema. Acuérdense que si nosotros estamos utilizando el tratamiento con jeringas para insulina, estas dos pueden ser mezcladas en una misma jeringa, lo cual es muy práctico para los pacientes. Para hacer esa mezcla, nada más hay que tener en cuenta y hay que enseñarle al paciente que primero debe cargar la insulina de acción rápida, la insulina cristalina o insulina neutra, y posteriormente pasa al frasco de NPH y carga completando la dosis necesaria. Los esquemas de NPH y de insulina hay que hacerlos calculando también varios factores del paciente. Vamos a calcular si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, o sea, el peso del paciente. Vamos a también mirar un poquito cuál es el control que está teniendo en ese momento, cómo está la hemoglobina glicada, cuáles son sus glucemias basales y sus glucemias postprandiales, y vamos a ir eligiendo la dosis. Pero nunca tenemos que elegir la dosis máxima de entrada. Tiene que ser la dosis mínima que vamos a conseguir, con la cual vamos a conseguir algún efecto, e ir aumentando según los controles que manifiesta el paciente de su glucemia capilar. La ultra rápida también puede ser administrada con la NPH, pero también tenemos la ventaja de que la ultra rápida puede ser administrada más veces al día que la insulina rápida, puesto que se absorbe más rápido en unos 15 minutos y dura aproximadamente 3 horas. Por lo tanto, puede ser utilizada predesayuno, prealmuerzo, precena, y si es un diabético tipo 1, recuerden que el diabético tipo 1 se la puede administrar incluso previo a la media mañana y previo a la merienda. Eso es muy importante. ¿Qué esquema vamos a hacer cuando no conseguimos un buen control con esta doble mezcla? Vamos a pasar al clásico esquema de múltiples dosis, que fue uno de los primeros que se utilizó en un estudio muy grande llevado a cabo con diabéticos tipo 1, que es el famoso DCCT, donde se utiliza insulina rápida o ultra rápida, predesayuno, prealmuerzo y precena, y se pasa la insulina prolongada en dosis nocturna, que sería a las 22 o 23 horas. En este esquema se puede utilizar insulina NPH o podemos ya introducir las insulinas de acción más prolongada, que ustedes ya conocen, como la insulina glargina, la insulina Levemir y la insulina degludec. Estas insulinas tienen una acción un poco más prolongada que la NPH, por lo tanto a veces tenemos mejor efecto y llegamos a cumplir 24 horas. La insulina NPH, si utilizamos en múltiples dosis, a veces no nos alcanza con tener solo el esquema nocturno de las 22 o 23 horas, y ahí, si no tenemos buen control, lo agregaríamos a la hora del almuerzo y tendríamos así un esquema modificado de múltiples dosis. ¿En qué personas diabéticas tipo 2 vamos a elegir la insulinoterapia? ¿En qué momento? ¿Con qué criterios? Nosotros decimos que en la diabetes tipo 2 se inicia la falla primaria cuando falla el páncreas y se inicia la diabetes. Pero este diabético tipo 2 puede estar muchos años en tratamiento con pastillas y tener muy buen control metabólico. Llega un momento, por varios motivos, en que se entra a falla secundaria. En ese momento significa que la reserva pancreática de producción de insulina de esta persona se ha acabado. Y esa reserva se acaba por varios motivos. Primero, generalmente es en aquel paciente que no se adhiere prontamente al tratamiento y no hace una buena alimentación y muchas transgresiones alimentarias, y eso hace que vaya agotando más rápido su reserva pancreática. También sucede en el paciente que hace un tratamiento irregular y eso hace que se agote el páncreas. Por lo tanto, la cantidad de insulina interna producida por la persona ya es muy escasa y ya no alcanza para obtener un buen control de la glucemia. Y ahí
tomamos la decisión de iniciar la insulinoterapia. Otra situación sería la presencia de complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas de la diabetes, que pueden ser neuropatía, retinopatía, insuficiencia renal, una vez que están presentes, pueden avanzar si no conseguimos un buen control metabólico, y la mejor forma de conseguir ese control metabólico es utilizar insulina. Por lo tanto, es un momento de decidir iniciar la insulinoterapia. Necesitamos entonces la insulina también durante el postoperatorio, porque en ese momento se necesita un control estricto de la glucemia. O también otro ejemplo son los periodos de infecciones. Si un paciente tiene una infección severa, necesita estar en tratamiento con insulina para superar mejor este momento. También otro ejemplo para utilizar en forma transitoria insulina, y que es una situación más actual, es aquellas personas con diabetes tipo 2 que tienen un cuadro de COVID-19 y sobre todo aquellas que necesitan internación. Recuerden que esta situación de COVID-19 ha mostrado aumentar la glucemia en la mayoría de las personas, y ni qué decir en una persona con diabetes. Entonces esa también sería una indicación transitoria. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta en el tratamiento con insulina? Aspectos prácticos de la insulinoterapia. Uno es cómo se presenta la insulina. Acuérdense que hoy día tenemos la posibilidad de tener la insulina en forma de presentación de lapiceras, que es muy práctica para los pacientes, pero que todavía tenemos la presentación en frascos que se utilizan con jeringas. Entonces nosotros tenemos que conocer eso. La presentación en frasco y tanto la insulina son por unidades internacionales, y la concentración es de 100 unidades internacionales por cada ml. Por lo tanto, la jeringa que se va a utilizar tiene que ser de escala 100, esa es la que conseguimos acá en las farmacias. Existe también la de escala 50, pero la mayoría de las veces no se la consigue. Entonces, cuando vamos a enseñarles a los pacientes, tenemos que enseñarles la jeringa de escala 100. Y recordarles que no se debe utilizar la jeringa para vacuna, por ejemplo, porque ese es un error que se suele cometer. Tiene que ser la jeringa para insulina de aguja que no sea desmontable. Tiene que ser de aguja fija para que no se pierdan ml de insulina dentro de la jeringa. Otra cosa práctica a enseñar es que cada rayita de la jeringa vale 2 unidades de insulina. Por lo tanto, enseñemos a los pacientes que tienen que contar de a 2. 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Eso nos sirve a nosotros para decidir las dosis también de inicio o las dosis de aumento. Cuando utilizamos la presentación de lapiceras es mucho más fácil y práctico, pues las lapiceras tienen una ventanita donde figuran unos números. El paciente da vuelta al extremo donde está el botón para sumar los números, llega al número que le corresponde y luego busca el lugar donde se va a aplicar la insulina. Los sitios de aplicación son aquellos donde hay más tejido celular subcutáneo. El abdomen, 2 dedos por fuera de la cicatriz de ombligo, porque el ombligo es una cicatriz, o 2 dedos por fuera de cualquier cicatriz que exista dentro del abdomen. La parte posterior de los brazos, ustedes recuerden bien, es la parte posterior, no acá adelante, porque esto es músculo, tiene que ser la grasa que está acá atrás. También los muslos, poniendo una mano bajo la cadera y una mano sobre la rodilla, todo lo que está delante y afuera, nunca hacia adentro porque ahí la piel es muy finita. Eso es lo que hay que enseñar con los sitios de aplicación. La aplicación tiene que ser prácticamente recta, pues la agujita está preparada para llegar al tejido celular subcutáneo. Se debe limpiar primero con algodón con alcohol el sitio, y luego no hay necesidad de frotar ni friccionar, sino que hay que apretar unos segundos para que quede ahí la dosis aplicada y retirar. La buena limpieza e higiene hace que se eviten complicaciones como infecciones en el sitio de aplicación que no son luego frecuentes si se sigue una buena higiene. Otra de las complicaciones de la insulinoterapia que a veces podemos ver es hipertrofia en el sitio de aplicación. Eso se evita cambiando los sitios de aplicación, que es otra de las recomendaciones que nosotros tenemos que darles a las personas que van a iniciar insulinoterapia. ¿Qué hacer con la insulina? ¿Cómo conservar esa insulina?
Algo muy importante es que la insulina nunca tiene que ser expuesta al sol directamente, al calor muy fuerte, como por ejemplo sería la guantera de un automóvil, ¿verdad? Nunca el paciente debe guardar ahí su insulina. Lo ideal es, como nuestro clima es muy caluroso, guardarla siempre en la heladera, pero no debe ser congelada, eso hay que recordarles, porque a veces se congela la insulina. El paciente la descongela y quiere volver a utilizarla, pero ya pierde su acción. Es como si fuera que está utilizando agua. Entonces no tiene que ser ni expuesta al calor extremo ni ser congelada en la puerta de la heladera o en un recipiente bien guardadito dentro de la parte de abajo de la heladera. ¿La insulina puede salir de la heladera para trasladarse a otro sitio? Sí, pero debe estar protegida del sol directo. No va a pasar nada. De repente también nos encontramos con situaciones, sobre todo hacia el interior del país, en que muchos nos dicen: yo no tengo heladera, no sé dónde guardar mi insulina. En los casos de necesidad, de cuando el paciente no cuenta con una heladera, puede ser conservada también en un cántaro, sin agua, que esté tapado y esté en un lugar fresco y oscuro de la casa. ¿Qué va a pasar con esa insulina que no está en la heladera? Va a vencer antes de su fecha de vencimiento y eso también tenemos que recordarle al paciente. Pero tenemos que saber estos detalles porque tenemos que enseñarle al paciente. El tratamiento con insulina no debe ser un tratamiento que complique la vida del paciente. Tiene que ser un tratamiento que pueda aprenderse y que pueda ser llevado a cabo. Recuerden que las personas aprenden cuando nosotros con paciencia nos sentamos a enseñarles y nos sentamos también a enseñarles cómo se puede complicar este tratamiento. Algo importante que hay que enseñar y explicar es la posibilidad de tener hipoglucemia. La hipoglucemia es cuando los niveles de azúcar bajan por debajo del normal y esto puede suceder con antidiabéticos orales, como habíamos citado, que la glimepirida, por ejemplo, o puede suceder con la insulina. Eso les asusta mucho a los pacientes porque la hipoglucemia da una sensación de muerte inminente. Por lo tanto, nadie va a querer tener. Esto se puede evitar. ¿De qué manera? La persona que usa insulina tiene que hacer todas las comidas que le corresponden, no tiene que saltar sus alimentaciones. La persona tiene que saber qué medidas tomar cuando el azúcar baja por algún motivo. Tiene que saber que si hace actividad física sin precauciones, y eso es sin comer algo antes, también puede tener hipoglucemia. Si se aplica una dosis que no le corresponde, también puede producirse hipoglucemia. Y eso hay que enseñar para poder prevenir. La hipoglucemia puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa. Por lo tanto, la persona que usa insulina debe tener, como ya se habló en alguna oportunidad, la posibilidad de hacerse el autocontrol, que forma parte de lo que es el automanejo de la diabetes. Y eso se realiza con tiras reactivas para controlar la glucemia capilar con el aparato que corresponde, ¿verdad? Que hay muchísimos modelos y todo eso, pero nosotros tenemos que conocer eso y enseñarle al paciente. Entonces el paciente, si se siente mal, que puede ser los síntomas de hipoglucemia, cefalea, dolor de cabeza, mareo, sudoración fría, hambre dolorosa, se realiza el control de glucemia capilar y si ahí encuentra que la glucemia está entre 40 a 70, rápido consume algún alimento que ni siquiera hay necesidad de que tenga azúcar, pero tiene que ser algo líquido, un vaso de leche, por ejemplo, un vaso de jugo sin azúcar y enseguida come algo que sea sólido, un pan con queso y la glucemia va a elevarse. Si las glucemias son más bajas, entonces sí ya le debe agregar azúcar a su leche o a su jugo y encima comer algo que sea sólido. A continuación, veremos la clasificación de insulinas según su duración de acción.
En resumen, para el cuidado del paciente diabético, debemos recomendar los siguientes controles estrictos para su buena salud. Que la alimentación saludable y la actividad física formen parte de la rutina diaria del paciente. Recomendar al paciente un control estricto de sus niveles de azúcar en sangre. La diabetes no se interpondrá en el camino de la vida del paciente siempre y cuando hagan su parte, sumándose también la ayuda profesional.